Todo bien aquí, Está bien, volviendo. está bien, está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Capaz que esperamos ahí un par de minutos, Gonzalo, y arrancamos. dale, parece bien, parece bien. Dale, bárbaro. Estaba mirando acá en el chat la consulta de Marcos. Marcos, creo que vos, perdón, ahí creo que vos habías pedido al principio la foto esa de la facultad, era la que vos querías. Cuando yo había proyectado eso mismo, ¿te animás a escribir ahí en el chat, o pasame a mí en el chat, a mí directo, tu mail y yo te paso la foto esa? Poneme tu mail y yo te la paso. Está, acá anoto. Bueno, arrancamos. Ahí Gonzalo están preguntando en el chat si la revisión es virtual o presencial. Yo tengo entendido que es virtual, pero no sé, ¿vos tenés algún otro dato? Ojo que estás en silencio por las dudas. No, estaba en silencio, sí, perdón. No, no tengo la información. Yo tengo también entendido que es virtual, sí. Sí, Seguramente será de las últimas, pero creo que en este caso también va a ser virtual. está bien. Bueno, arrancamos, si te parece, Gonzalo. Perfecto. Les comparto acá mi pantalla. Un segundo que voy a poner el chat, así. Bueno, un poco para repasar ahí lo que habíamos estado viendo la clase pasada, sin ir a todo el detalle, ¿sí? Simplemente para el concepto importante. En la clase pasada vimos el tema de análisis de variaciones y habíamos comentado un poco, bueno, qué era el análisis de variaciones, en qué parte del proceso presupuestario, con qué parte del proceso presupuestario se relaciona, mejor dicho. Después habíamos hablado de las variaciones en el estado de resultados, ¿sí? Y particularmente habíamos puesto esta imagen y habíamos entendido, primero, que nosotros
vamos a estar calculando el resultado, las variaciones del resultado antes de impuestos e intereses, ¿sí? Porque habíamos dicho que la financiación de la empresa era distinto a la gestión económica, ¿sí? Entonces, por un lado, dejamos de lado los intereses y porque los impuestos los íbamos a considerar como algo dado, como algo fijo, digo, algo que no vamos a entrar acá en detalle. Entonces, teniendo el resultado antes de impuestos e intereses presupuestado, si le sumamos las desviaciones totales, íbamos a llegar al resultado antes de impuestos e intereses real. Y esta desviación total, habíamos dicho que la descomponíamos en tres, ¿no? Desviación ventas, desviación costo de ventas y desviación de gastos generales. Y a cada una a su vez la íbamos a descomponer. En el caso de la desviación ventas, teníamos desviación volumen y precio. En el caso de la desviación costo de ventas, tenemos la desviación técnica, la económica y la mixta, ¿sí? Y después, por último, teníamos la desviación de gastos generales. Después también en la clase pasada habíamos visto cómo calculamos las variaciones en el caso del estado de situación patrimonial. Y ahí lo que habíamos dicho, muy rápido, era que íbamos a pasar de una visión, de un enfoque contable, ¿sí? Que considera bienes y derechos y obligaciones y patrimonio, a un enfoque más financiero en el que vemos inversión, o sea, en qué puse la plata, y financiamiento, quién puso la plata. Y por último, habíamos visto alguna serie de otras cosas más, pero lo que me interesa resaltar acá es, vimos el cierre de las deudas financieras, o sea que explicamos cómo pasamos de la deuda financiera presupuestada a la real, que vamos a seguir con esto, ¿tá? Para entender y ver un par de ejercicios más. Y también vimos lo del ciclo de conversión de caja, ¿sí? Que lo que dijimos que era una herramienta que nos ayudaba a entender el comportamiento del capital de trabajo, ¿sí? Que en pocas palabras era el tiempo que demoraba un peso, ¿sí? En retornar a la caja, ¿sí? O sea, pasa por todo el capital de trabajo y vuelve a la caja. Entonces, en la clase de hoy le idea es hacer dos ejercicios más, ¿sí? En la que vamos a profundizar un poco más en el cálculo de las desviaciones y vamos a arrancar con la parte, viendo un ejercicio que lo primero que vamos a hacer es entender un poco más estas fórmulas y algunas particularidades para poder calcular correctamente las desviaciones del estado de resultados. Entonces, para eso tenemos un primer ejercicio. No sé si hay alguna pregunta antes de seguir, pero digo, lo vamos a ver todo ahora en la práctica. Pero igualmente si queda alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, arrancamos. El primer ejercicio que vamos a ver se llama distribuidora natural, ¿tá? Y dice así. Distribuidora natural se dedica a la compra-venta de naranjas y mandarinas con destino al mercado interno. Fuiste contratado como encargado de control de gestión y tu primer trabajo es analizar los desvíos del último trimestre del año 1. Para ello cuentas con la siguiente información. Entonces acá tenemos un cuadro de resumen de datos que tiene los datos presupuestados y los datos reales. Tenemos precios de naranjas y de mandarinas, porque tenemos dos productos, con los costos, ¿sí? De las compras en ese trimestre. Después tenemos las ventas en naranjas y mandarinas y tenemos la información de existencia inicial, o sea, la cantidad, las toneladas que teníamos y el costo que tienen esas compras o la existencia inicial que nosotros tenemos acá. Después teníamos información del estado de resultados, ya el presupuestado y el real. También tenemos el estado de situación patrimonial, en donde tenemos la información presupuestada, la información real y tenemos los promedios, ¿sí? Y por último, nos aclaran, adicionalmente, se sabe que todas las ventas, gastos y compras son a crédito, las compras, ventas y gastos están exentos de IVA y la empresa utiliza el criterio FIFO para evaluar el costo de ventas. Y lo que nos piden es, analiza las variaciones del estado de resultados con el enfoque visto en el curso, estudia las variaciones en el estado de situación patrimonial con el enfoque visto en el curso y calcula el ciclo de conversión de caja y comenta cómo su variación tiene un impacto en la variación del capital de trabajo, o sea, la relación que hay entre el ciclo de conversión de caja y el capital de trabajo.
Entonces, bueno, yo les pregunto, para responder el primer punto, ¿no? Variaciones del estado de resultados con el enfoque visto en el curso. ¿Cómo harían? ¿Por dónde arrancarían? ¿Cuál es el enfoque visto en el curso? Por las ventas, ¿no? Arrancamos por la parte de ventas, calculando, pero ¿y qué vamos a calcular ahí? La desviación. Las desviaciones, exacto. Nosotros, el enfoque visto en el curso, por si alguno está perdido ahí, es Desviación de justamente, volumen y precio, ¿no? exactamente, justamente aplicar, Acá por eso de arriba. Está, sí, sí. exacto, el enfoque es aplicar las fórmulas que vimos en la clase pasada, ¿sí? Para entender cada una de las desviaciones, o sea, calcular desviación ventas, calcular desviación costo de ventas y calcular la desviación de gastos generales. Entonces, bueno, vamos viéndolo. Yo ya traje acá, para poderlo hacer un poco más, más dinámico, traje acá al lado me traje la desviación. La desviación no, el cuadro de resumen de datos que está en la letra. ¿Sí? Un segundito. Que voy a correr el chat acá. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer es, vamos a empezar a aplicar las fórmulas. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero la desviación en los ingresos por venta y vamos a arrancar por la desviación volumen. ¿Cómo completarían acá esta parte del cuadro? Tenemos los datos acá. ¿Por qué me ayuda acá a completar? Al principio parece tonto porque simplemente poner los datos, pero después se va a complicar un poco más. Entonces quería arrancar de lo simple y después vamos complicando. La cantidad real son los 540 esos que parecen, ¿no? Perfecto. Claro. 540. Y la Cantidad. presupuestada son. Igual tenés que hacer de las naranjas y mandarinas, ¿no? Tenemos que hacer las naranjas y mandarinas, sí, porque acá, obviamente, nosotros, está buena esa pregunta, porque la empresa tiene dos productos, ¿no? Entonces, Claro. nosotros en el estado de resultados tenemos los dos, o sea, operamos con las dos. Entonces, claramente tenemos que calcular individualmente la desviación para cada producto. Bien. Entonces tenemos 540, después, ¿qué más? 600. Las 600, ¿sí? El precio presupuestado de las naranjas, 150. Precio presupuestado 150, perfecto. ¿Sí? Y después seguir con las mandarinas. Vamos Que a ir con las serían mandarinas 1450 menos 1020 por 190. por 190. ¿Tá? Entonces, por si alguno no lo vio, nosotros acá teníamos las cantidades reales y presupuestadas, ¿sí? Y después acá arriba teníamos la parte del precio al que estábamos vendiendo, ¿sí? Entonces teníamos el 150 y el 190, que son los precios presupuestados, tanto para naranja como para mandarina. Profe, acá no afecta lo que vimos en el tema anterior de hacerlo con tipo referencia y eso no me va a cambiar nada, ¿no? No, perdona que no te entendí la pregunta. Claro, viste, en el tema anterior vimos lo de la planilla electrónica de datos que para armar que referenciábamos con las fórmulas y todo eso. Acá no me va a cambiar si lo hago con números, fórmulas, es lo mismo. Claro, sí, en realidad el otro, cuando nosotros vimos ahí los principios para el modelado de presupuesto en Excel, uno de esos principios lo que decía era que por un lado, nosotros cuando armemos por módulos el presupuesto, vamos a poner por un lado los datos y por otro lado la lógica. Y eso sigue así y está perfecto que sea así, que sea así. Ahora, este es un caso aparte, porque en realidad vos ya tenés el presupuesto armado, ¿sí? Que era que para lo que aplicábamos los principios. Ahora estamos haciendo el análisis de las desviaciones, el análisis de las variaciones. Para el análisis de las variaciones, sí, simplemente vamos a hacer los cálculos para poder explicar cuánto impacta cada una de las variables para poder explicar el resultado entre impuestos e intereses. Pero como que son dos cosas distintas. O sea, una es
principios para armar el presupuesto, y acá lo que estamos hablando es, mira, ya tengo el presupuesto y ya ocurrió la realidad. Entonces estoy simplemente calculando las desviaciones, como que es otro paso, no tiene nada que ver con los principios esos que vimos al principio que eran para armar el presupuesto. No sé si quedó un poco más claro ahí. Sí, sí, clarísimo, gracias. Bueno, perfecto. Vamos con la desviación precio entonces. ¿Sí? ¿Quién me ayuda ahí? Y ahí tendríamos que ir al precio real, ¿no? De las 160 naranjas, menos 160, Sí, perfecto. menos el presupuestado, que 150. es 150, Sí. por la cantidad real. La cantidad real, perfecto, que es 540. Sí, ahí va. 540. Perfecto. Y para el caso de las mandarinas, Lo mismo, ¿no? 171 Ahí va. menos 170. 190 Perfecto. por 1450. Por 1450. Está, perfecto. Gracias ahí por la ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya calculamos que la desviación volumen, ¿sí? Sumado naranja más mandarinas, da 72.700, y la desviación de precio, ¿sí? De naranjas y mandarinas, menos 22.150. Por lo tanto, el total de la desviación de ingresos por venta da 50.550. Esto lo podemos verificar, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para verificarlo? Íbamos al estado de resultados y veíamos Resultados. las ventas. El estado de resultados, perfecto. Y si yo tomara los ingresos por venta reales menos los presupuestados, me da los 50.550. O sea que, perfecto, está ok esta primera parte que ya calculamos. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver ahora lo que es la desviación de costo de ventas, ¿sí? La desviación de costo de ventas la tenemos acá. ¿Cómo calcularían la desviación costo de ventas? O sea, aplicamos las fórmulas, pero, por ejemplo, ¿cómo calcularían ustedes en base a los datos que tenemos acá? A ver si puedo ponerlo. ¿Sí? En base a los datos que tenemos acá, ¿cómo calcularían la desviación técnica para las naranjas? Como la suma de los costos de ventas de las naranjas y mandarinas, presupuestado menos la sumatoria de costo de ventas de las naranjas y mandarinas reales. Pero era de las que vendí en el ejercicio y compré en el ejercicio. A ver, Pero aparte ¿cómo? hay que tener en cuenta que había existencia inicial también. Y que están valuadas distintos, sí. Entonces, ¿cómo harían? Conceptualmente. Por un lado la existencia inicial y por otro lado las compras. Perfecto. La existencia inicial, para ver el caso, que era la existencia inicial, que era lo primero, ¿sí? Vamos, para que lo voy a descubrir todo así ya lo vemos acá. En el caso de la existencia inicial, ¿sí? Nosotros ya tenemos los datos, ¿sí? Que nos dan la información acá abajo, ¿sí? Entonces, para el primer caso, que era la desviación técnica, teníamos cantidad presupuestada menos cantidad real por el costo unitario real, ¿sí? Entonces, en este caso sería la cantidad presupuestada, ¿sí? Que tenemos los 420, menos la cantidad real, que sigue siendo las 420, que es lo que tenemos acá, por lo que fue el costo presupuestado, que son los 96. ¿Sí? Entonces eso, aplicamos las fórmulas y lo tenemos acá. De igual manera, vemos lo mismo para las mandarinas. Entonces tenemos la cantidad presupuestada. Perdón, una pregunta. Dale. Ahí en la desviación técnica es el costo unitario real.
No, Correcto. en Este este acá caso son iguales. Pero es el costo, perdón, capaz que yo dije mal, es el costo unitario real. Exacto. El costo unitario real. Siempre es cantidad presupuestada, capaz que al hablar me confundí, pero siempre es cantidad presupuestada menos cantidad real por el costo unitario real, que es lo que tenemos acá, es cantidad presupuestada menos cantidad real por el costo unitario real, el precio real que pusimos ahí. Por eso en este caso nos fijábamos, y obviamente como las unidades de la existencia inicial las conozco ya en precio, ¿sí? En este caso el precio presupuestario real es el mismo, ¿sí? Lo mismo que pasa para las mandarinas, al igual que pasa con las cantidades. Porque ¿qué pasa? Si ustedes miran, y para simplificar, que era lo que les quería mostrar, si ustedes calculan tanto la desviación técnica, como la desviación económica, como la desviación mixta, como ya conocemos las cantidades como ciertas para el presupuesto, y lo mismo que los precios, porque el precio presupuestado es el mismo del precio real, la existencia inicial no me va a estar generando ninguna desviación en el estado de resultados antes de impuesto de intereses. ¿Por qué? Porque ya las conozco, tanto en cantidad como en valor. ¿Pero eso es en este caso o es siempre? Es siempre, porque en realidad lo conozco del ejercicio anterior. Bueno, ahí vale hacer una aclaración. Este es un supuesto simplificador que vamos a utilizar acá en la cátedra, ¿tá? Para los ejercicios. ¿Cómo sería en la realidad? En la realidad, imagínense que nosotros estamos parados ahora en noviembre, ¿sí? Pero estamos presupuestando el presupuesto de todo el año del 2022, ¿sí? Pero todavía el mes de noviembre es estimado, ¿sí? Y el mes de diciembre también es estimado. Entonces, en la realidad, ¿cómo ocurre? En la realidad vos vas a presupuestar cantidades y precios, tanto para noviembre y para diciembre, para después poder armar todo lo que es tu presupuesto del año que viene. Ahora, cuando vos llegues al 31 de diciembre de este año, que ya va a haber ocurrido la realidad para noviembre y diciembre, puede que tengas alguna diferencia entre la realidad y lo que vos habías presupuestado para el cierre de año. Que te va a impactar en qué? En el año que viene, porque te va a impactar en el valor de tus bienes de cambio al inicio del 2022. Entonces, en la realidad, sí puede pasar de que tengas alguna variación en la existencia inicial. Pero lo que estamos haciendo acá, sí, ojo Brenda, ahí que se te activó el micrófono, que hay un poco de ruido. Lo que va a ocurrir, no hay problema. Lo que sí va a ocurrir es, en la realidad vos vas a tener, en la existencia inicial, podés tener una variación. Para los ejercicios, lo que estamos tomando es un supuesto simplificador. Lo que estamos suponiendo acá es de que nosotros armamos el presupuesto para el 2022 el último día de este año, del 2021. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En línea con los datos que tenemos en la letra, ya conocemos la existencia, ya conocemos las cantidades exactas de los bienes de cambio y a cuánto están valuados. Por lo tanto, tanto el presupuesto como el real va a ser el mismo. Pero eso nos lo va a decir la letra, ¿sí? Profe, entonces no es necesario hacer todo este cálculo, porque sabemos que nos va a dar cero por ejemplo, en las revisiones. Si en las revisiones tienen esta información del presupuesto irreal y ven que coinciden, ya saben de que la existencia inicial no les va a estar generando ninguna desviación, por lo tanto no es necesario calcularla. O la calculas y te va a dar cero, por decirlo de otra forma. O sea, siempre y cuando que la existencia inicial y los costos también, el costo de las naranjas. Cantidad y costo. Ahí va. Siempre que vos tengas información, ¿sí? De que mirando lo presupuestado y lo real, de que las cantidades de existencia inicial coincidan y que vos tengas también que el costo de esa existencia inicial, ¿sí? Al que están evaluados esos bienes de cambio, coincida también, en definitiva, la conclusión es que la existencia inicial no te va a estar generando una desviación en el resultado de impuesto de intereses del año que vos estás calculando. ¿Está?
¿Por qué? De vuelta, porque conoces la existencia inicial en cantidad, ya es un dato de letra, porque ya ocurrió la realidad, y al costo al que están valuados. ¿Tá? Ahora yo les Profe, pregunto, dale, perdón que le interrumpa. dale. Pero eso, o sea, ¿qué pasa? O sea, siempre va a ser igual eso, porque siempre va a dar la desviación cero en la existencia inicial, ¿o no? O sea, puede No, que no de cero. puede que no de cero, y era el ejemplo. Imagínate que vos estuvieras armando, en la empresa en la que trabajás, estás armando el presupuesto para el año que viene. ¿Tá? Ujú, Pero ¿qué pasa? Vos estás a mitad de noviembre. Entonces vos sí, tenés que estimar de este año 2021 cuál va a ser el valor de tus bienes de cambio al cierre de este año, qué es lo que va a ser la existencia inicial para el próximo año. Entonces vos estás parado acá el 17 de noviembre y vas a decir, bueno, mis bienes de cambio a hoy están valuados a tal valor, ¿sí? A tal ujú, precio y esta es la cantidad. Pero capaz que vos dijiste que vas a tener 100 unidades, para simplificar, a fin de año, ¿sí? Como existencia final de este año, que es la sí, inicial del que viene, pero después en sí, la realidad terminaste teniendo 120 o claro, terminaste teniendo 70. claro. Entonces, pero vos estás armando el presupuesto hoy. Entonces, puede pasarte que la existencia inicial de tu presupuesto del año que viene tenga una variación. Claro, ¿Tá? Porque estás armando claro, ahora el presupuesto, pero todavía no terminaste el año. Vos estás calculando mm, ahora la existencia inicial del año que viene, pero todavía no terminaste este. Entonces, claro. en ese caso, sí vas a tener una desviación que va a estar explicada por la desviación de la existencia inicial. Está genial. ¿Sí? Sí, sí. Está buenísimo. Una pregunta. Dale. Si tengo una existencia inicial, por ejemplo, de 100 y la conozco exactamente, y Mm, viene el nuevo ejercicio, mm. y se me prende fuego la existencia inicial a la mitad y quedan 50, ahí también habría una desviación. Bueno, ahí también vas a tener una desviación. Acuérdense que aquello que habíamos visto también, que cuando tenemos alguna desviación, que no sería por el producto de la normal de las operaciones, diríamos, hay que identificarla correctamente cuando hacemos el análisis de desviaciones, por ejemplo, un robo, un incendio, bueno, cualquier otro problema que tengas, pero sí, en ese caso, si se te incendia, la verdad que si se te incendia, se te va, vos vas a arrancar el año, ¿no? Estás en el día 1 y se te incendió, y bueno, sí, va a ser una diferencia de la existencia, es medio rebuscado el ejemplo, pero va a ser una diferencia en la existencia inicial que se ocasionó en el año 2. Sí, en ese caso, sería una desviación, lo estoy pensando acá, sería una desviación asociada a la existencia inicial, pero que bueno, que ocurrió en el nuevo ejercicio. Sí, si ese fuera el caso, sí. Pero habría que, digo, es un caso muy rebuscado, específico, digo, por lo menos en los ejercicios de todos los años que tengo acá, nunca la complicamos con eso. Vamos ahora entonces a calcular las desviaciones, ¿sí? Que están asociadas a las unidades vendidas de las compradas del ejercicio. Entonces, de vuelta, si ustedes fueran a aplicar, por ejemplo, las fórmulas para lo que tiene que ver la desviación técnica, ¿cómo calcularían, pregunta, cómo calcularían la desviación técnica de las naranjas, ¿sí? Para las unidades que vendieron de las que compraron el ejercicio? ¿Cómo harían el cálculo? Las ventas menos la existencia inicial y eso por el costo que dice ahí, compradas en el trimestre. ¿Qué cantidad pondrían en cantidad presupuestada? Eso es lo que quiero que vean. ¿Cuánto sería? 180 180. Perfecto. ¿Por qué sería 180? por los 600 de venta menos los 420 de presupuestado. En el caso de Perfecto, presupuestado. perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo voy a descubrir acá, así ustedes lo pueden ver acá al lado. ¿Qué quiere decir? Que las unidades, ¿sí? Que me están generando variación, ¿sí? En el estado de resultado ante impuesto de intereses, que tienen que ver con la parte del costo de ventas,
van a ser aquellas que yo vendí de las que compré en el ejercicio. En este caso, nosotros estamos vendiendo 600 unidades, ¿sí? Pero 420 ya las tenía en la existencia inicial, que son estas que tenemos acá arriba. Entonces quiere decir que las únicas unidades que me van a estar generando desviación son solamente 180 en el presupuesto. ¿Por qué? Porque son aquellas unidades que yo compro en el ejercicio y que voy a vender en el ejercicio. O sea, yo aplico FIFO, primero vendo las 420 y después voy a vender 180. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Que es este 120 que tengo acá. En la realidad, nosotros terminamos vendiendo 540. ¿Sí? Entonces, de estas 540 que nosotros terminamos vendiendo, ya conocía, porque era mi existencia inicial, 420. Quiere decir que las unidades que me generan variación son solamente 120. O sea, son las 540, ¿sí? Menos los 420. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las unidades de las que en la realidad compré en el ejercicio y que en la realidad vendí en el ejercicio, que son las que me impactan en el costo de ventas. Bien, después simplemente tenemos el precio real, ¿sí? Que lo tenemos acá, que es al costo al que yo terminé comprando esas unidades, que en este caso coincide con el que tenía presupuestado de 105. ¿Sí? Vamos de vuelta, pero con el ejemplo de las mandarinas. ¿Sí? En las mandarinas, nosotros vamos a vender, en el presupuesto decimos que vamos a vender 1020 unidades. O sea, son las que yo tengo que costear, ¿sí? Las que tengo el costo de ventas. Pero de esas 1020, nosotros ya tenemos 300 que están en la existencia inicial. Entonces, las unidades que yo presupuesto comprar en el ejercicio, que voy a vender en el ejercicio, son 720. ¿Qué pasa con las cantidades reales? Y bueno, en las cantidades reales, nosotros dijimos que íbamos a vender 1450 y la existencia inicial es de 300. Por lo tanto, las unidades que me generan variación son solamente 1150. ¿Cuánto fue el costo real? 135. Por lo tanto, acá tenemos calculado cuánto fue la desviación técnica de las mandarinas. Que la desviación técnica conjunta de naranjas y mandarinas me da menos 51,750. ¿Tá? Pero entienden de que si las unidades, ¿no? Aplicando FIFO, si las unidades de la asistencia inicial no me generan variación, quiere decir, digo, tengo que ver cuántas son las unidades que me generan variación, ¿sí? Que son las unidades que yo vendo de las que compré en el ejercicio. Por eso tienen que tener cuidado al momento de calcular las cantidades a utilizar en cantidad presupuestada y cantidad real. ¿Qué preguntas tienen? ¿O hay algo que no quedó claro? Profe, una Dale. consulta. Por ejemplo, si los precios hubieran variado en el correr del ejercicio, o sea, el precio de la naranja, viste que te dice un precio solo, pero... En este caso, mira, acá yo ya te respondo, Carlos. Si nosotros, en este caso, tenemos, ¿no? El precio real fue 105 y el precio real de las mandarinas fue en 135. ¿El precio varió? Sí, el precio varió no para las naranjas, pero sí varió para las mandarinas. Y eso se calcula en la desviación económica. ¿Sí? Claro. La desviación económica es la desviación precio. Yo igual me equivoqué, disculpa. En realidad era el costo. El costo, si te varía. O sea, por ejemplo, si Sí. compraste una partida a un precio y otra partida a otro precio. Bueno, bueno, es este ejemplo que estamos viendo acá, ¿no? La variación por el costo de compra, diríamos, la vamos a estar calculando en la desviación económica. ¿Sí? Hay una parte en la desviación mixta, pero lo fundamental la estamos calculando en la desviación económica.
Entonces nosotros tenemos, ¿cuánto fue? El costo de compra presupuestado, o sea, el precio presupuestado, y al costo que en la realidad terminé comprando tanto naranjas como mandarinas. Para el caso de las naranjas, que es este que lo tenemos acá, nosotros vemos que en el ejercicio yo presupuesté un precio de 105 y en la realidad terminó siendo 105. O sea, para las unidades que compro en el ejercicio que estoy presupuestando. Entonces no tenemos desviación y el resultado que nos da la desviación económica es 0. ¿Tá? Porque no hay una desviación costo de compra. Puedo preguntar, lo que pasa es que me parece que lo que él dice es si ese precio real, si vos acá es como que estuviéramos suponiendo que hacemos una compra o Claro. varias, pero siempre el precio. Él lo que dice es, si nosotros hacemos 3 compras y el precio real de las 3 compras es distinto, compro una tanda a 100, otra a 102 y otra a 105. Eso es lo que Claro, pregunta mi compañero. claro, porque en realidad, ¿para qué te da que fijo, por ejemplo, en este caso? O sea, ¿qué te influye? No, sí, bueno, lo que sabés es de que primero vas a vender las existencias iniciales y que por lo tanto la variación, porque imagínate si fuera LIFO el criterio, ¿no? O sea, son todas las unidades que vos comprás en el ejercicio, potencialmente te podrían generar toda la variación del ejercicio. Imagínate que toda la existencia inicial que vos arrancás el año es la misma con la que cerrás y que utilizás solamente lo que vos comprás en el ejercicio para vender. ¿Entendés? Entonces en ese caso las unidades, estoy poniendo un caso, ¿no?, hipotético, pero en ese caso las unidades que te iban a generar variación no eran las 180 que pusimos acá o las 120. Las que te podrían generar variación es el total de las unidades que vos vendiste. En el caso que todo lo que vos vendiste en el ejercicio fue exactamente todo lo que vos compraste en el ejercicio. Entonces te va a quedar toda la existencia inicial y tus bienes de cambio al cierre van a estar valuados a lo mismo de la existencia inicial. ¿Entendés? Por eso el dato del FIFO lo que te dice es, vos primero agotás la de existencia inicial y al resto, que son las variaciones que sacás acá en cantidad, ¿no?, son las que te van generando, las que vas a utilizar para calcular la desviación del ejercicio. ¿Se entiende ahí? No sé si te conseguí explicar. Profe, en realidad entonces, si arrancamos donde, no sé si todos los ejercicios son iguales, ¿no? Pero si arrancamos de que si en la existencia inicial no hay variaciones, siempre la desviación técnica va a estar en las unidades que compro, ¿no? Exacto, las que vos vendés, que comprás en el ejercicio, siempre que apliques criterio FIFO. Ahí va. ¿Se entiende ahí? O sea, si vos aplicás criterio FIFO y no tenés, y ya sabés que no tenés variación porque ya conocés en cantidad y en costo la existencia inicial, todas las variaciones del ejercicio, o sea, real menos presupuesto, van a estar explicadas de vuelta por aquellas unidades que yo compro en el ejercicio y que vendo en el ejercicio. Criterio FIFO. Si no fuera FIFO, podría ser distinto. Perdón, Diego, y en el caso que planteaba, no me acuerdo quién fue que lo planteó, de que en el ejercicio se compre a varios precios, 110, 120, 130, no importa, de distintos precios, cada partida, en definitiva, en tu activo va a quedar valuada al precio que la compraste, por lo cual, y si vos presupuestaste un solo precio de compra, compraste 100 pesos y compraste a 105, a 110, a 102 y lo que fuese, lo que vas a tener es el total de tus compras valuados al precio real y el total de compras al precio que hubiese presupuestado, que ahí te va a dar la variación correspondiente. Y en el caso de que decía, como decía Diego, si estás hablando de FIFO, toda esa variación de las compras que tuviste en el año es la que te va a generar esta variación que estamos hablando, a los precios de compra de cada una de ellas reales. Que además va a ser el precio al cierre del ejercicio, te va a quedar por criterio FIFO. Y te va a quedar el último o los últimos o los precios últimos, exactamente. Pero en definitiva lo que estás haciendo es valuando el total de tu compra a distintos precios, que fueron los precios reales que vos compraste. Normalmente las empresas en los presupuestos presupuestan
un solo precio, salvo que conozcas variaciones en el año que pueden darse por contratos con los proveedores, o de repente vos tenés que con tu proveedor sabés que en junio te aumenta un 10% por contrato de precio de compra. Bueno, eso ya presupuestás dos precios distintos durante el año. Y lo vas a comparar con los precios reales que tuviste después durante el año. Lo importante es, lo que decía Diego, que todo lo que te genera resultados, en el caso que estés aplicando en este criterio que estamos hablando recién, es toda la diferencia que tuviste entre lo que vos presupuestaste, los precios que vos presupuestaste y los precios que realmente tuviste. No sé si ahí quedó más claro o la entrevería más. Sí, o sea que por cada partida que tengas distintos precios vas a tener que hallar una variación. Sí, Porque o está en el tomás el presupuestado, vos tenés total. uno. Claro. Pero después Sí, cuando vas a ver el real, tenés, por ejemplo, si llegás a fin de ejercicio y tenés distintas partidas, ¿no? Esas partidas están valuadas a distintos precios y Claro. te van a generar una variación distinta. Sí, claro. Sí, haces partida a partida o haces el costo total de tus compras, esto es el costo total de lo que presupuestaste. Sí, otra forma también es entender, cuando vos estás armando el presupuesto, que eso lo habíamos visto cuando armamos el ejercicio de presupuesto en Excel, también vos conocés cuál es tu política de bienes de cambio, tu política de inventario. Entonces, si por ejemplo, si vos vos ya sabés que al cierre, capaz que vos vas a cerrar en stock con el stock suficiente para cubrir 30 días de venta. O sea, vos cerrás al cierre de diciembre con un stock que te permite cubrir toda la venta de enero. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí ya sabés la cantidad que vos precisás. Lo que precisás es entender es, bueno, dependiendo de cómo vayas comprando en el ejercicio, puedes decir, bueno, mirá, eso lo compré todo en el mismo mes de diciembre, entonces va a ser el precio de diciembre. O eso lo compré 50% en diciembre y 50% ya lo voy a comprar en noviembre. Entonces ahí, bueno, vas a tener que calcular cuál es el precio para el caso que no sea el mismo. Pero de vuelta, ahí nos estamos rebuscando demasiado para aterrizarlo y traerlo de vuelta acá en el ejercicio. Estamos suponiendo de que tenemos un precio, ¿sí? Para simplificar, porque acá lo que importa, la realidad siempre es mucho más compleja. ¿Tá? Pero lo que estamos tratando de entender acá es, bueno, cómo sería el cálculo conceptualmente para poder hacer correcta el cálculo de las desviaciones. Entonces, en estos casos, vamos a tener un precio, ¿tá? Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? No va a ser, si no sería mucho detalle, ¿no? Tendríamos que entender en la realidad de qué unidades, a qué costo fueron compradas, y bueno, eso se complejizaría. Acá simplemente estamos diciendo, bueno, al precio al que están valuadas las unidades, para simplificar, de bienes de cambio en la realidad. ¿Tá? Tomarlo como un dato, como un precio ya calculado, diríamos, como único precio. Ah, impecable. Yo en realidad por la prueba más que nada, porque la realidad no me interesa No, demasiado. no, va a ser un precio. Nunca, tan malos no somos. ¿Tá? Siempre vamos a tener el precio real y los precios presupuestados. ¿Tá? Sí, lo vamos a ver más adelante, podemos pedir de que le damos variables y ustedes van a tener que despejar, calcular esos precios, etcétera. Pero en general es un precio real y un precio presupuestado para cada producto. Aunque os están dando buenas ideas, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que sí. No es mala esa. Gonzalo es muy malo. Un primer momento para poner. ¿Yo soy muy malo? No. Le encantan agarrarse esas ideas raras. O sea, surgieron de ustedes. Son muy creativos y muy importantes las cosas que están planteando. Más adecuadas a la realidad, aparte, así que. Buenas ideas. Bueno, entonces, una vez más, en la desviación técnica, siempre las cantidades que vamos a utilizar, ¿sí? Van a ser las que van a generar desviación son las unidades vendidas de las que compré en el ejercicio. Y después es aplicar las fórmulas, tomando en cuenta los costos presupuestados y reales a los que nosotros terminamos comprando. ¿Sí? Obviamente, la desviación mixta, ¿sí? Esta la habíamos visto acá en la fórmula. ¿Sí? La desviación mixta era la diferencia de costo entre presupuestado y real por la diferencia de cantidades entre presupuestadas y real. Entonces, nosotros ya lo tenemos acá y simplemente hacemos las diferencias de precio
y hacemos la diferencia de cantidad y multiplicamos, ¿sí? Tanto para mandarinas como para las naranjas. ¿Quedó alguna duda de esta parte? Vamos a seguir viendo esto en el próximo ejercicio, pero es importante. ¿Alguna duda conceptual de cuáles son las unidades que generan variación? Eso es lo más importante, más allá de después mirar los datos. ¿No? No. Bueno, entonces tenemos acá que la desviación costo de ventas fue de 48,870. Vamos a comprobarlo. Entonces, si venimos acá y hacemos el costo de ventas real menos el presupuestado, nos da 48,870. Por lo tanto, estamos ok, ¿sí? Y ya calculamos tanto, explicamos la desviación en los ingresos por venta y en el costo de ventas. Y bueno, ¿qué nos queda ahora? Nos queda la última parte, ¿sí? Que nosotros habíamos visto que era la desviación de los gastos de estructura a gastos generales, que siempre son los gastos generales presupuestados menos los gastos generales reales. En este ejercicio, ¿sí? Nosotros teníamos información de 3 gastos, ¿sí? Tenemos la información de los sueldos y cargas sociales, teníamos las depreciaciones y teníamos otros gastos. ¿Sí? Entonces, acá simplemente ponemos depreciaciones, sueldos y cargas sociales y otros gastos presupuestado y hacemos lo mismo con lo real. Y entendemos que la desviación fue de una cantidad mayor de gastos por 12.000. Esto lo podemos chequear acá, y si nosotros hiciéramos el chequeo, si hacemos lo real menos lo presupuestado, nos debería dar los 12.000 que acabamos de calcular recién. Entonces, nosotros, ¿cuánto teníamos que explicar de desviación? ¿Sí? Teníamos que explicar una desviación total de 10.320. ¿Sí? Que es cómo salimos del resultado antes de impuestos e intereses de 51.200 y llegamos al 40.880. La suma de todas estas desviaciones me da 10.320, o sea, exactamente la desviación que nosotros explicamos acá. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros partimos del resultado antes de impuestos e intereses de 51.200, ¿sí? Del 51.200 que tenemos acá, y le sumamos la desviación de ingreso por ventas, costo de ventas, y la desviación de gastos generales, vamos a ver de que el resultado que da es 40.880, que es el resultado antes de impuestos e intereses real. Por lo tanto, podemos confirmar que los cálculos que hicimos están correctos, ¿sí? Porque la suma de las desviaciones, acuérdense acá del cuadrito este, la suma de las desviaciones, ¿sí? Más el resultado ante impuestos e intereses presupuestado, me va a permitir llegar al resultado ante impuestos e intereses real. Y acá nos dio Profe, bien. yo tengo dos dudas. Una, viste que al inicio es el saldo inicial, viste que al inicio del cuadro nosotros tenemos ahí un... En este de datos, el decís vos, presupuestado, los 51.200. los 52.200. No, arriba del Ok. cuadro del que Sí, armamos. los Ah, 51.200 acá. exacto, ese es el presupuestado y el de abajo vendría a ser la variación. Y mirá, acá tenés, este es el resultado ante impuestos e intereses presupuestados, ¿no? Que es de donde vos partís, que es este que está ahí, ¿no? Sí. Vamos a pintarlo acá, es este que está ahí. Vos a lo que tenés que llegar sumando todas las desviaciones es al resultado real antes de impuestos e intereses que tuviste en la realidad, que fue el 40.880. ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros partimos, le voy a poner acá, nosotros partimos del resultado antes de impuestos e intereses
presupuestado, ¿no? Que es este, que es el 51.200. Después que vinimos, calculamos la desviación de ingresos por venta, que es 50. ¿Sí? Después vinimos y calculamos la desviación costo de ventas, que fue 48. Y después vinimos y calculamos la desviación de los otros gastos, ¿sí? Que era 12. Si nosotros sumamos, ¿sí? O sea, sumamos todas las desviaciones más el resultado, más del que partimos, que es el resultado antes de impuestos e intereses presupuestados, llegamos al 40.880. ¿Sí? O sea, nosotros siempre tenemos que partir del resultado ante impuestos e intereses presupuestado y a través de las distintas desviaciones que vamos calculando, tenemos que llegar siempre al resultado antes de impuestos e intereses real. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces partimos de 1 y le fuimos sumando la desviación ingreso por venta, después la desviación costo de venta, después la desviación gasto de estructura, y si yo sumo todo acá, ven acá abajo que está el cálculo, da 40.880, que es lo que está acá, que es la suma de todo. Entonces podemos explicar cuánto corresponde a desviación de cada concepto y por eso pasamos del resultado ante impuestos e intereses presupuestados al real. ¿Se entendió un poco mejor Excelente. ahora? Sí, sí, clarísimo. Está buenazo. Bueno, ¿alguna otra duda más con esto? Si no, seguimos avanzando. Profe, Dale. en la solución, en los gastos de estructura, el chequeo que hace es 20.100 menos 32.100, como que no tiene en cuenta las depreciaciones. ¿Eso será porque son las igual en el real y el presupuestado o porque está mal? No, no las deben de haber incluido simplemente porque porque no tienen variación. Porque en realidad, si vos mirás acá, dentro de los resultados antes de impuestos e intereses, porque no es un resultado antes de depreciaciones, es un resultado antes de impuestos y antes de intereses. Entonces, las depreciaciones es un rubro más que te va a generar una desviación en tu resultado ante impuestos e intereses. En este caso, es lo mismo y no te genera ninguna desviación. Pero es un rubro que lo tenés que considerar porque es un rubro que vos lo tenés que contar para poder llegar al resultado ante impuestos e intereses. Ah, ¿Sí? genial, gracias. O sea, en este caso la desviación da 0. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta más? Si no, seguimos. No, profe, una pregunta, ¿los 12.000 llegó por la diferencia solo de otros gastos? Porque me perdí ahí. Sí, la diferencia de otros gastos si vos restás acá los 42 menos los 30, te da los 12.000. ¿No? 42.100 menos 30.100 te da los 12.000. Ahí va, que es la suma de sueldos, depreciaciones y otros gastos. Exactamente, es la suma esta, exactamente. Es eso. Vos haces la suma de estos tres presupuestados menos la suma de los dos reales y te va a dar, o sea, son los 30.000 menos los 42, te dan menos 12. Y ahí tenés la desviación. Ahí va. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, acelero un poquito acá. Ya estamos cerca de la mitad de la clase. Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que es la desviación del estado de situación patrimonial. ¿Tá? Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto, que ya lo mencioné hoy al principio de la clase, que teníamos que plantear la visión inversión y la visión financiamiento. ¿Tá? ¿Por qué? Para poder hacer este enfoque financiero, que es la forma en que vamos a explicar las variaciones. Entonces, dicho esto, yo ya traje acá vacío para completarlo con ustedes, ¿sí? Y vamos a ir calculando y completando. Entonces, ¿de dónde tomarían la información de las disponibilidades? Del estado de situación patrimonial dice disponibilidad. Perfecto. Entonces, yo lo voy a empezar a linkear acá y tenemos en el estado de situación patrimonial, tenemos que el presupuestado, las disponibilidades presupuestadas son 18.000. Y las reales, ¿sí?
son 20.000. ¿Tá? Ahí tengo los saldos, presupuestado real, para cada uno. Ahora se complica. Tenemos que calcular el capital de trabajo presupuestado. Entonces, ¿cómo calcularían el capital de trabajo presupuestado? ¿Quién me ayuda acá? Los créditos María. por ventas, los Más bienes de cambio y los Sí. proveedores. y las deudas diversas y provisiones. No, los bienes de cambio. A ver, pará, un segundo, vamos de vuelta. Entonces ustedes me dicen que son los créditos por venta, los bienes de cambio, ¿qué Los más? proveedores, Los proveedores, deudas diversas deudas diversas. y creo que Y las provisiones provisiones. de aguinaldo y licencia. ¿Quién me ayuda con el creo? ¿Por qué creo? ¿Quién me ayuda? O sea, sé Sí, que porque son de seguro aguinaldo y los licencia. pasivos financieros van aparte, seguro, pero no sé, ahí me entra la duda con las provisiones de aguinaldo. ¿Y qué son las ¿Cómo? provisiones de Sí. aguinaldo? Para mí sí, porque es algo que vas a Porque utilizar en el ejercicio después siguiente, ¿no? O sea, es Sí, financiamiento no parte. es, por descarte. Pero En realidad además, es una obligación que estoy previendo que voy a tener, porque en realidad es eso, lo que estoy haciendo es hacer el cálculo de algo que voy a tener que pagar. O sea que parte del capital, encima viene de los sueldos, o sea que es parte clara Claro. del capital de trabajo. bueno, entonces, ¿cómo era la definición de capital de trabajo que habíamos visto en el teórico? Los activos Activos. operativos menos los pasivos espontáneos. Sí. Correcto. Entonces, Espontáneo, entonces. no, está bien, pero la definición que habíamos dicho era justamente esto, que para calcular el capital de trabajo tiene que ver con la operativa diaria de la empresa. Claro. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿las provisiones de aguinaldo, licencia, etcétera, tienen que ver con la operativa normal de la empresa? Sí. Sí. Bueno, Sí, le entonces, está abonando a los trabajadores. entonces es capital de trabajo, exactamente. Y lo mismo que Sí, estas deudas diversas, ¿no? BPS, DGI, lo mismo que los proveedores. también. También tiene que ver con la operativa normal, la operativa diaria, con el giro de la empresa. Entonces, todo esto que ustedes mencionaron, que yo pinté en amarillo, está correcto. Todo eso es capital de trabajo. Perfecto. O sea, todos son rubros que los consideramos para calcular el capital de trabajo. Yo les hago otra pregunta más. Nosotros tenemos acá dos columnas. Una con los saldos y otra con los promedios. ¿Qué valores tengo que tomar? Los saldos. Los saldos. Los promedios se utilizan para la ciclo de conversión de caja. Perfecto, y gracias Juana ahí. No se equivoquen con esto, que siempre alguno se equivoca. Los promedios, los saldos promedios ahí que nosotros tenemos, lo vimos, ¿sí? Por arriba, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero lo vamos a utilizar al calcular el ciclo de conversión de caja. ¿Tá? Pero cuando nosotros estemos calculando el capital de trabajo, ¿tá? En este caso, vamos a utilizar los saldos presupuestados y después los saldos que tuvimos en la realidad al cierre. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, vamos a calcular ahora. El capital de trabajo entonces sería la suma de créditos por ventas más los bienes de cambio menos los proveedores menos las deudas diversas menos las provisiones. Por lo tanto, mi capital de trabajo va a ser de 797.400. Y en la realidad, el real, que también ya lo calculamos acá, va a ser la suma de los 650 de los créditos por ventas, más los 380 de los bienes de cambio, menos los 75.000 de los proveedores, menos los 13.000 de las deudas diversas y menos los 12.000 de las provisiones. Quiere decir de que el capital de trabajo real fue de 930.000. ¿Está? ¿Quedó alguna duda con el tema del capital de trabajo? No. ¿No?
Bueno, buenazo. Seguimos entonces. Vamos a calcular ahora los bienes de uso netos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, acá simplemente vamos al estado de situación y nosotros tenemos que el valor bruto de mis bienes de uso fue de 150.000 y que las amortizaciones acumuladas fueron de 45. Por lo tanto, mis bienes de uso neto fueron de 105.000. Y si vamos a la realidad, tuvimos 150.000 y también tuvimos 45.000 de valor de bienes de uso neto. ¿Está? Esto es porque no tengo ni altas, ni tasación, ni nada por el estilo, ¿no? No tenés ni altas ni bajas. En la realidad, o de otra forma también lo puedes decir es de que en tu plan de inversiones, ya no tenías ni previsto ni vender ningún bien ni adquirir ninguno. Y en la realidad ejecutaste eso, o sea, ni compraste ni vendiste y por lo tanto no tenés ninguna variación. ¿Tá? Tampoco cambió ningún criterio de amortización de ningún bien, o sea, mantuviste todo lo mismo, se cumplió lo que habías presupuestado. Claro, pero si yo hubiera dado de alta un bien, pero lo tenía desviación, ¿no? Si vos hubieses dado de alta un bien, claro, porque ¿qué pasa? Pero que estaba incluido, digo que ya lo había presupuestado, digamos, ¿no? Claro, exacto. Imagínense, es bueno el comentario ahí. Pueden haber ocurrido varias cosas. Pueden haber ocurrido que dentro de este 150 ya incluye la compra de algún bien. Y vos después ejecutaste tal cual ese plan que vos tenías, ¿sí? Ese plan de compra de bienes de activo fijo, y en la realidad tuviste los 150. Perfecto. O también te puede pasar de que vos presupuestaste 150 sin altas y sin bajas, y en la realidad, ¿sabes qué? Terminaste teniendo 170.000. ¿Por qué? Porque la verdad que durante el ejercicio, en la realidad, después decidiste comprar una máquina que te salió 20.000, y bueno, es parte de las desviaciones que tenés en el estado de resultados, en el estado de situación patrimonial. ¿Tá? Pero en este caso concreto, teníamos presupuestado bienes de uso netos de 105 y terminaron siendo en la realidad 105. ¿Tá? Vamos con los pasivos financieros. ¿Tá? Los pasivos financieros presupuestados me los da la letra. ¿Sí? Tenemos acá, que es este, que es el pasivo financiero, que es el préstamo, este que nosotros tenemos, por 770. Y en la realidad, también nos da la información y nos dicen que son estos 915,608. ¿Tá? ¿Qué pasó con el patrimonio? ¿Sí? El patrimonio presupuestado era de 150 y el patrimonio en la realidad terminó siendo de 139. Primera observación. Si ustedes se fijan, el total inversión es igual al total financiamiento. ¿Sí? Chequeo que habíamos dicho de que tiene que cerrar, porque yo invertí en todo esto, ¿sí? Sea bienes de uso o sea capital de trabajo, y por otro lado, o sea caja también, ¿no? O sea, yo el total de la inversión me tiene que cerrar con quién puso la plata. Y acá lo que estamos diciendo es, bueno, que tenemos tanto de pasivo financiero y tanto con patrimonio propio. ¿Sí? Por lo tanto, siempre los saldos tienen que estar cerrando. Voy a seguir un poquito más y ahí después paro. Lo otro que también hemos visto era el cierre de las deudas financieras. ¿Qué era el cierre de las deudas financieras? El cierre de las deudas financieras era entender justamente cómo, o explicar cómo yo paso de mis deudas financieras presupuestadas a las deudas financieras reales. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcularlo acá. Entonces nosotros tenemos que nuestro pasivo financiero al inicio, que es el presupuestado, son 770. Y si se acuerdan en el teórico, yo les había comentado también, para que conecten todo, es de que el desvío de las deudas financieras los va a explicar los movimientos en el resto de los componentes de
de este enfoque con una visión inversión y financiamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular los movimientos de esos componentes para poder explicar cómo llegamos acá a los 915. Entonces, ¿cuánto varió mis disponibilidades? Y bueno, por disponibilidades, yo en la realidad tuve 2.000 más. ¿Cuánto varió mi capital de trabajo? Y bueno, en la realidad yo precisé más capital de trabajo para poder operar en 132. ¿Cuánto varió mi plan de los bienes de usos netos? 0. ¿Y qué particularidad tenía el tema del patrimonio? ¿Quién me ayuda Iba acá? con el signo Iba con el contrario. signo contrario. Con el signo contrario, porque acuérdense de que la plata o la pongo yo o la pido prestada, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, el patrimonio, vieron que disminuyó. Yo había presupuestado 150, fue casi 140. Por lo tanto, si yo me financié menos con patrimonio propio, con resultados propios, quiere decir de que yo tuve que pedir prestado más. Por lo tanto, cambia de signo el patrimonio y por eso es que tiene un signo negativo. ¿Tá? Que como la desviación es menos 10.000, me queda 10.000. Entonces ahora, si yo sumo el pasivo más las variaciones de todos los otros rubros de la visión, inversión y financiamiento, que son lo que me explican cómo varió las deudas financieras, vamos a llegar a que las deudas financieras reales es de 915.608. ¿Tá? Por lo tanto, las variaciones en el resto de los componentes de la visión, inversión y financiamiento son los que me permiten explicar cómo pasé del 770 al 915, del 770 al 915. Profe, me quedó una duda. La variación del patrimonio, pues, ¿lo puedo tomar como que me consumí el patrimonio, tenía un patrimonio y me lo gasté, como quien dice, no como que pedí prestado? ¿No? Claro, no, en realidad podrían haber pasado un montón de cosas. Por ejemplo, vos capaz que no tenías previsto en el presupuesto distribuir utilidades y después terminaste distribuyendo utilidades. O tenías previsto de que en el presupuesto de que alguien iba a hacer un aporte de algo, no sé, de efectivo, o de bienes de cambio, un aporte, y un propietario en la realidad no lo hizo. O puedes suponer de que el resultado del ejercicio que vos tenías iba a ser de tanto y en la realidad después fue menor, entonces tuviste menos resultado del ejercicio y tuviste que pedir prestado para financiarte. Perdón, Gonzalo, que te interrumpí ahí. No, estaba hablando, pensando en voz alta lo que estabas diciendo vos, sí, justamente. No, porque, acá no sí. estamos diciendo que en la realidad bajó el patrimonio respecto al ejercicio pasado. Estamos comparando presupuesto contra real. Tengan en cuenta siempre eso, ¿no? Exacto, gracias por la aclaración ahí, Gonzalo. Claro, no estamos diciendo que el 1 de enero era 150 o 140 de patrimonio. Correcto. Acá lo que estamos diciendo es de que nuestro presupuesto decía que el patrimonio, nuestro presupuesto para el año, que era lo que dice Gonzalo, decía que iba a ser 150. Después terminó siendo 139. De hecho, una parte nosotros lo vimos acá. El resultado del ejercicio yo había presupuestado tener 51.200 antes de impuestos e intereses, ¿sí? Y en la realidad terminó siendo menos. ¿Tá? O si lo ven acá en la última línea, ¿no? El resultado del ejercicio fue 30.900 y terminó siendo menos. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tuvo un resultado menor y que por lo tanto mis resultados, mi patrimonio terminó siendo menor. ¿No? Correcto. Diego, Luis está preguntando, está pidiendo si podés repetir lo del signo contrario de patrimonio. Sí, vamos. Voy a agregar una cosita rápida nada más. Y entonces por eso hay una variación en el pasivo financiero. Exacto, eso nos ayuda. Ese es uno de los conceptos que explican. No es solo. Tuve que financiarme más con terceros que con mi propio capital. Claro. Porque, profe, porque en realidad nosotros
una consulta. Siempre hemos visto de que cuando baja el patrimonio, o sea, el real es menor, por lo general el pasivo financiero siempre es mayor, el real, o sea, como que se financia más. Pero en realidad esto se da por lo de arriba, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo qué sé, en disponibilidad y capital de trabajo hubiera sido el real, hubiera sido menor, capaz que no hubiera sido necesario más financiamiento y patrimonio también, capaz que los dos pueden haber bajado, ¿no? Puede pasar. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo contigo, porque imagínate que, voy a poner un caso acá, imagínense que partimos de los 770, que era lo que yo tenía presupuestado, y en lugar de ser 2.000, fueron menos, mi caja cerró 3.000 menos, ¿sí? Y la variación del capital de trabajo, que era lo que decía Carlos ahí, en realidad fue, no sé, menos 5.000 también, ¿sí? Y después puede pasar, entonces, para poder llegar acá a los 915, bueno, el patrimonio te puede explicar qué es lo que falta acá, o si no directamente el valor o mis deudas, en lugar de ser 915, hubiesen sido 773. ¿Sí? O sea, por eso es lo que digo, lo que decía ahí Carlos, que no es solamente la variación del patrimonio, es la variación de todos los componentes, que es lo que me permiten explicar cómo paso del pasivo presupuestado al pasivo en la realidad. ¿Sí? Es por eso. ¿Sí? O sea, no depende de un solo componente, es de la sumatoria de los componentes que me explican cómo paso de uno a otro. Voy a deshacer todo esto. Profe, esto de la variación del pasivo lo hacemos como forma para verificar, digamos. Sí, en general, antes cuando la forma el enfoque que da la cátedra para resolver un CEPIDE completo que tenga que ver con variaciones en el estado de situación patrimonial, cuando lo hacíamos, no ahora virtual, ¿no? Pero cuando lo hacíamos siempre en papel, diríamos, siempre había que calcular el enfoque total inversión y financiamiento y hacer el cuadrito del cierre del saldo de los pasivos financieros. Esa era una respuesta completa. ¿Tá? Ahora lo que pasa es de que, de vuelta, para que no arrastren errores, etcétera, a veces se piden en CEPIDE separados y se les piden los datos. Pero como para responderte, un análisis completo de variaciones del estado de situación patrimonial debería de tener todo esto. ¿Sí? O sea, la visión, inversión y financiamiento y cerrar acá la parte de pasivo financiero. Está, genial. Quería saber eso nomás. Gracias. Porque es parte de la explicación de la desviación, ¿no? Ayuda a entender cómo desviaste, cómo pasaste de uno a otro, ¿no? Aparte, normalmente es más caro endeudarse en el mercado que endeudarse que financiarse, perdón, me parece mal, voy de vuelta. Es más caro financiarse en el mercado, ya sea con el banco, con la emisión de letras de tesorería, yo que sé, cualquier cosa de esas que pueda hacer las empresas, que financiarse con capital propio, ¿no? Evidentemente. Entonces, ese cuadro resumen explica muchísimo los motivos por los cuales tuvimos que salir, en este caso, a financiarnos en el mercado, más de lo que habíamos previsto. Porque aumentó la actividad comercial, porque tuvimos más capital de trabajo, porque nos quedamos con más disponible. Quedarse con más disponible a veces es positivo, a veces negativo, ¿no? Capaz que ese disponible era mejor ponerlo a trabajar y hacer una inversión temporaria, yo qué sé. De ahí podés empezar a hacer muchas apreciaciones con ese cuadro de resumen que te puede explicar muchas de las situaciones que pasaron en la empresa, ¿no? Por eso que está muy bueno verlo desde ese punto de vista. Acá evidentemente la empresa tuvo que financiarse más de lo que pensaba. Y bueno, y uno de los también motivos porque aumentó mucho el capital de trabajo. Exactamente. Lo bueno es que estamos pensando lo mismo, Gonzalo. Justamente el motivo es la variación del capital de trabajo. Fue el gran impacto que tuvo y por eso tuvo que salir a pedir plata. ¿Hay alguna duda más? Si no, aceleramos y seguimos. Bueno, seguimos entonces. El último CEPIDE
que había de este ejercicio era calcular el ciclo de conversión de caja. ¿Tá? Se los voy a presentar acá ya calculado, ¿tá? Porque vamos en el próximo ejercicio, vamos a hacer foco en cómo entrar bien en el detalle. ¿Tá? Pero igualmente vamos a ver algunos de los, podemos pasar rápido para entender, por más que en el otro vamos a verlo con más detalle. Lo único que tenemos que hacer acá es aplicar fórmulas, ¿sí? Nosotros tenemos las fórmulas para poder calcular el ciclo de conversión de caja y, por ejemplo, para el ciclo de inventarios, nos decía que teníamos que tomar los bienes de cambio promedio dividido el costo de venta diario. ¿Tá? El costo de venta anual dividido 360. Entonces, los bienes de cambio, ya tenemos la información. ¿De dónde lo tomarían? Del estado, los bienes de cambio del estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial. Y acá sí, no se deberían de equivocar porque la fórmula habla de promedio. Entonces, ya tienen acá el dato de cuántos fueron los bienes de cambio de promedio, que fueron 350 y en la realidad 450.000. Entonces, tenemos el 350 y el 450. Después tenemos los costos de ventas. Los costos de ventas ya nos lo dan en nuestro estado de resultados, tanto para el presupuesto y para la realidad. Si nosotros vamos al estado de resultados, ¿sí? Tenemos que el costo de ventas fue de 202.500 y de 251.370. Entonces tenemos los dos 202.500 y 251.370. Importante. Si bien la fórmula dice que es dividido 360 acá, lo importante es que es el costo de ventas diario. ¿Tá? Porque acá tiene costo de ventas anual dividido 360. En este ejercicio, si nosotros miramos la letra, ¿cuál era el periodo del presupuesto de los resultados reales? Trimestre, ¿no? Sí. Último trimestre del año. Último trimestre. 90 días. ¿Tá? Entonces, al momento de ustedes calcular lo que es el costo de ventas diarios, ¿sí? Que es el denominador acá, lo van a dividir entre 90. ¿Sí? Y bueno, y si hacen la cuenta, si ustedes dividen los bienes de cambio promedio entre el costo de ventas diario, les va a dar que en la cantidad de días que representó mis bienes de cambio, ¿sí? O sea, el ciclo de conversión de los bienes de cambio fue de 156 días en la realidad, en el presupuesto, perdón, y 161 en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación que tuve entre el ciclo de conversión de bienes de cambio presupuestado y real fue de más 5,6 días. ¿Tá? O sea, yo tuve en promedio mi inventario 5,6 días más. ¿Tá? Sigo. ¿Qué pasa con la parte del ciclo de conversión de deudores por venta? Lo mismo. Nosotros tenemos la información de los deudores por ventas que los vamos a sacar del estado de situación patrimonial, ¿sí? Y vamos a tomar el promedio, porque de vuelta, la fórmula me dice que tengo que tomar el promedio. Entonces tengo que tomar los 400.000 y los 560. ¿Tá? 400.000 y 560 son las cuentas a cobrar promedio. ¿Tá? Después tenemos las ventas. De vuelta, las ventas las tenemos en el estado de resultados. Entonces, si vamos al estado de resultados, teníamos los 283 y los 334. 283 y 334. Ya sabemos que el periodo es un trimestre, entonces calculamos las ventas diarias, ¿sí? Que nos dio los 3.153 y los 3.715. Y bueno, y dividimos, aplicamos la fórmula ahora. Dividimos los deudores por ventas promedio, dividido las ventas diarias, y nos va a dar de que el ciclo de conversión de deudores por ventas presupuestado era de 127 días
y en la realidad terminó siendo de 151. O sea, terminó siendo casi 24 días más. ¿Qué significa esto? Que yo financié a mis clientes 24 días más. ¿Sí? En vez de que me paguen a los 127 días, me terminan pagando a los 151. Lo estoy financiando más. ¿Sí? Ya va explicando cosas eso, ¿no? Sí, ¿por qué necesitaste más plata? Porque en realidad como que te faltó plata porque financiaste más y arriba los bienes de cambio lo tuviste más tiempo en tu cosa, o sea, no recuperaste la plata. Correcto, correcto. Perfecto. Y para completar, pagaste antes. Bueno, y para completar, como no sé si era Carlos, no sé quién decía, ¿sí? Para completar, terminé pagando antes. ¿Cuánto? Casi 4 días antes. ¿Tá? Entonces me financié menos con mis proveedores, diríamos, o con mis pasivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago los cálculos acá? En los pasivos espontáneos promedio, de vuelta, vamos al estado de situación patrimonial y ya nos dan los datos. 99.500 y si sumamos en la realidad, 97.500. 99.500, 97.500. ¿Cuántos fueron los gastos y las compras operativas? ¿Sí? Entonces, lo que hicimos acá, hay un cuadrito que nos ayuda, ¿sí? Que nos ayuda a entender cuánto fueron las compras, ¿sí? Partiendo, tenemos la información de las asistencias iniciales, tenemos la información del costo de ventas y tenemos la información de la asistencia final. Entonces, por diferencia, calculamos y podemos despejar cuántos son las compras, ¿sí? Y a estas compras que nosotros tenemos acá, lo que tenemos que hacer es sumarle los otros gastos, ¿sí? Que si nosotros venimos acá, nosotros sabemos que de los otros gastos que tuvimos fueron los sueldos y cargas sociales, fueron los otros gastos, ¿sí? Y también tuvimos lo que es el impuesto a la renta, que está asociado al giro de la empresa, a la operativa de la empresa, ¿sí? Entonces, si nosotros ahí sumamos todo eso, nos va a dar de que es 479.380, que es lo que nosotros tenemos calculado acá. Y de igual forma, si yo corría la fórmula para el lado, ya está todo linkeado, me va a dar 586.170. ¿Sí? ¿Cuál es un comentario importante que está puesto acá en las soluciones que ustedes lo tienen ahí? ¿Cuáles son los... hay un rubro que nosotros dejamos de lado, que es las depreciaciones. Y las depreciaciones las dejamos de lado porque no implican una salida de caja. ¿Sí? Y recuerden que esto que nosotros estamos calculando es el ciclo de conversión de caja. ¿Sí? Entonces las depreciaciones no te mueven caja y por lo tanto, recién cuando estamos haciendo las cuentas, no las consideramos. ¿Sí? El otro comentario importante, ¿por qué no consideramos los intereses perdidos? Porque los intereses perdidos están asociados al pasivo financiero. Y el ciclo de conversión de caja me ayuda a explicar los movimientos del capital de trabajo. Y en el capital de trabajo vimos que los pasivos financieros no están. ¿Tá? Entonces, de vuelta, el ciclo de conversión de caja ayuda a entender el movimiento del capital de trabajo. Y pasivos financieros no hay, no están incluidos, por lo tanto los intereses tampoco. Entonces los intereses perdidos es algo que yo lo dejo por fuera y que están asociados al financiamiento. ¿Sí? Entonces, por ese motivo los dejo fuera y las depreciaciones las dejo fuera porque justamente no mueven caja. Y estamos calculando el ciclo de conversión de caja. ¿Se entendió? Sí, profe, me gustaría que me repita los rubros que estás poniendo en el último, en el ciclo de cuentas a pagar. En el ciclo, ¿Por qué no? en la parte de gastos estas,
En la parte de gastos y compras, lo que hicimos es, vieron que siempre son las compras anuales más los gastos anuales. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Tengo que calcular las compras, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Podemos despejar acá, y nosotros ya sabemos que el costo de ventas, mejor dicho, para no complicarla, nosotros tenemos la asistencia inicial menos el costo de ventas más las compras me da la existencia final de bienes de cambio. Entonces lo único que hice acá es despejar la ecuación, porque tenemos todos los datos, ¿tá? Y llegamos a que las compras fueron 448.980. Pero esas son las compras. Ahora me faltan los gastos. Bueno, entonces para sumar los gastos, tengo que ir al estado de resultados y bueno, y miro cuáles fueron los gastos. Entonces yo, como gastos, ¿cuáles fueron los que identifiqué? Identificamos los sueldos y cargas sociales, identificamos otros gastos, identificamos el impuesto a la renta, que también está asociado al giro de la empresa. ¿Por qué dejé de lado las depreciaciones? Porque no mueven caja. Y nosotros estamos calculando el ciclo de conversión de la caja. Entonces no mueven caja. Tengo una pregunta que capaz que es un bolazo con respecto al impuesto a la renta. ¿Nosotros no lo pagamos en el ejercicio siguiente? Sí, correcto. No me acuerdo cómo decía la letra, pero en ese caso, ¿dónde estaría? Está buena la pregunta. ¿Dónde estaría entonces? ¿El impuesto a la renta, qué sería parte de qué? Pasivo. Un pasivo. Un pasivo. ¿Y el pasivo, este pasivo, adentro, formaría parte del capital de trabajo o no? Y sí, Y porque sí. es del giro de la empresa. ¿Y el ciclo de conversión de caja, qué dijimos? Que explicaba los movimientos de qué? Del capital de trabajo. Del capital de trabajo. trabajo. Bueno, Ah, ok. ahí cierra todo. Ok. ¿Se En entendió? realidad yo lo pienso automáticamente que está en el capital de trabajo porque no es financiero, porque no está dentro del pasivo financiero. No está dentro del pasivo financiero. Como que lo hago por También. descarte. No sé, lo dijo hoy una compañera y yo hago lo mismo también. Es verdad. Como que por También. descarte sé que vale el capital de trabajo. No sé si me explico. Sí, podría haber ahí algún otro rubro que no se me ocurre ahora, la verdad, pero Sí, podría yo, haber algún otro rubro que sea un pasivo no asociado al giro de la empresa y bueno, que los pudiera confundir. O sea, que podrían tener la duda si incluirlo o no dentro sí, del sí. cálculo del capital de trabajo. Sí, por ejemplo, si la empresa, imagínense con Aprole que emite en la bolsa de valores, ¿no? Ese pasivo que tiene con Aprole por sus tenedores de deuda. Pero eso sería un pasivo financiero. Sí, algunos está bien. Sí, No, ¿no? diría Sería un por pasivo sí, financiero. Bueno, pero ese sería un buen ejemplo de un pasivo financiero. Vos podrías tener ahí obligaciones negociables, diríamos, claro, y pasivos financieros que hagan asociar a la deuda financiera con un préstamo. Entonces con un préstamo bancario. tendrías dos rubros y ahí los haríamos pensar, bueno, pero esas obligaciones ¿no? Financieras que te... Ahí va. Y te hago otra pregunta, vamos a hacer, ya que estamos preguntando. Dale. Capaz que nos complicamos nosotros hablar, pero no importa. Un préstamo financiero para financiar el capital de trabajo. No, no entraría. Para mí no. ¿Dónde? Iría pasivo financiero. ¿Sí? Y sí, porque es un pasivo Sí, financiero. es un pasivo financiero. Sí, Claro. sigue siendo financiero. Sí. Es para financiar el capital de trabajo. Lo sacan las empresas a 30 días de vencimiento y lo que hacen es para la compra directamente asociado a la compra de mercadería. Pero si nosotros cuando hacemos el análisis vemos que, por ejemplo, cuando no se invierte capital, se tiene que sacar un préstamo financiero para poder invertir en el capital de trabajo o disponibilidades o lo que sea. Exactamente, eso mismo. Estoy de acuerdo con el compañero. ¿Estás de acuerdo?
Yo sí, yo estoy de acuerdo con la compañía. Sí, estamos de acuerdo, no, es un pasivo financiero. Bueno. Está bueno está bueno el razonamiento. Y sí, de alguna Además me gustó el forma. razonamiento del compañero, lo que dijo. Ya, hablando de pasivos financieros y de capital propio. No sé cómo fue que dijo, pero me ayudó o sea, como que te ayuda a razonarlo realmente. Claro, obvio, es un pasivo financiero, porque vos te financiás cuando no podés ponerlo de tu bolsillo, digamos, no podés ponerlo, aumentar el patrimonio, ¿qué haces? Aumentás el pasivo financiero, que eso lo haces para financiar el capital de trabajo. No sé si me explico. Yo lo entendí así, lo que dijo el compañero, lo entendí, y ahí como que me terminó de caer la ficha. Capaz que me cayó mal la ficha, ojo. ¿Puede ser que más que para el destino sea el origen de esa fuente? O sea, independientemente para qué lo uses, es de dónde lo sacás. Sí, yo tengo una pregunta más ahí, de vuelta, Ahí capaz, va, sí, Gonzalo, está bien. para. Sí. Más allá de a dónde lo uses y de dónde lo sacás. Claro. ¿No? Imagínense de que yo tengo un pasivo ¿se acuerdan de un ejercicio que vimos que había un socio, un propietario, que si la caja era menos de 100.000, creo que era, venía uno de los socios y nos prestaba y al siguiente trimestre inmediato que podía devolvérselo se lo devolvía? En ese caso voy a tener acá en el estado de situación patrimonial, voy a tener un pasivo con ese socio, ¿no? Porque el socio me presta. En ese caso. Sí. Y no es un banco. Y no es un banco. Pero tampoco porque es un pasivo, no es un pasivo asociado con el giro de la empresa. ¿Cómo, perdón? Es como que fuera con la DGI, o sea, no es de ese tipo pasivo, no es asociado al giro de la empresa, entonces tampoco lo considero. Bueno, ahí para mí, Profe, a ver, dale. Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, vos estás, o sea, te están inyectando dinero para pagar, o sea, para el patrimonio. O sea, tenés un pasivo financiero para financiar el patrimonio. No estás financiando el capital de Te trabajo. aumentaría patrimonio, tienes razón. O sea, te disminuye el pasivo financiero, pero o sea, te aumenta el pasivo financiero y te disminuye el patrimonio. Pero el patrimonio, el patrimonio, ahí va. Dale vos, Gonzalo, si querés. No, sí. El patrimonio, ¿en qué caso, si viene y me hace un aporte, me pise el palito? Aporte de capital. Si hace un aporte, pero si me presta plata, si me presta. Es un pasivo, pero no es financiero porque no es con un banco. Salvo que, bueno, que el dueño tenga un banco, pero tampoco se incluye porque no es un pasivo que está asociado al giro de la empresa. No sé, no tenés una deuda con un proveedor o lo que sea. Es asociado a plata, capital. Yo les digo cómo lo razono yo y me ayudan a ver si están de acuerdo, porque lo estoy razonando en este momento también. Si nosotros miramos acá el cierre de deudas financieras, ¿sí? Estamos viendo la deuda con el banco, ¿no? ¿Sí? La deuda financiera, que es la deuda que yo tengo con el banco que me prestada. Si viene un dueño y me presta, por ejemplo, 30.000 pesos para comprar bienes de cambio, ¿sí? O 30.000 pesos para, no sé, para cualquier otra cosa. Para cubrir la caja, parece. Para cubrir la caja o para cualquier cosa, en realidad ese préstamo, bueno, habría que entender bien, yo entendería bien en la letra, entendería un poco más cuál es el fin de ese préstamo. Porque si me prestó de un mes para otro para comprar bienes de cambio que está asociado al capital de trabajo, para mí lo tendrías que considerar en el cálculo de, porque en definitiva está asociado a tu movimiento de caja, ¿sí? Entonces, en ese caso, para mí,
lo considerarías como un préstamo para el capital de trabajo. Lo comparto. Lo En mismo e- que si tengo un proveedor que, como decíamos el otro día, me endeudo, no le pago y me cobra intereses. Esos intereses, que uno lo pone como intereses en estado de resultado y van cuentas a pagar. También es financiación de capital de trabajo, ¿no? por eso, claro, perdón, Gonzalo, te interrumpí. No, Por eso yo trataría de entender bien en la letra si tenemos alguna información adicional que nos pueda hacer entender ese otro rubro, o en este caso el préstamo que era de un dueño, un accionista, bueno, cuál es un poco el destino de eso, ¿sí? Yo trataría de entender un poco más eso. Diego, y en el caso del ejercicio anterior ese, que era para mantener el saldo de la caja, que no comprabas nada con ese préstamo. Es buena la pregunta y bueno, Ahí te va a incrementar la variación de disponibilidades. Correcto, ahí te va a incrementar la variación de y es disponibilidades. 100%, ¿no? Sí, está claro. Sí, te va a incrementar y sí, en ese caso, bueno, de vuelta, yo miraría qué información adicional tenemos en la letra. Ante estos casos, estos son los casos complicados, viste, que pueden ayudar a confundir, pero miraría bien cómo está. Si aparece eso, tendría que estar muy claro especificado en la letra. O sea, ¿qué les quiero decir con todo esto? Yo no tomaría no tomaría la regla de que, de que por un lado es pasivo financiero y por otro todo lo demás es lo que va al capital de trabajo. Yo trataría de entender con información cualitativa de la letra, porque puede haber un préstamo del dueño que esté asociado o no al capital de trabajo. Entonces veamos en qué lugar lo ponemos, si lo ponemos como parte del pasivo financiero o si lo ponemos como parte del capital de trabajo. Por eso yo miraría la letra, no tomaría eso como una receta, eso de que, bueno, pasivo financiero y todo lo demás va al capital de trabajo. No. Cuando aparezca un pasa rubro que, raro, miraría la letra. profe, aporte de capital y préstamo no es lo mismo, ¿no? O sea, son cosas distintas. En ese Totalmente, caso, totalmente. Si fuera aporte, estaría dentro del patrimonio. Pero acá estamos hablando de que él me presta. ahí Si se lo tiene un presta, se pasivo lo tengo que financiero. devolver. Pasivo. Correcto. Claro, pero no es un pasivo financiero. Bueno, la discusión está en si lo consideramos de vuelta. Claro, Depende de la letra. Por eso no quiero que generalicen esa regla. Si nos dice que fue no sé cómo pondría la letra, pero si le digo que fue un pasivo financiero exclusivamente para comprar bienes de cambio que será devuelto al mes siguiente, eso en realidad yo lo tomaría como que forma parte de cálculo del capital de trabajo. Si me dijera que Ahora, fuera un pasivo financiero que se va a devolver al dueño dentro de un año y que está asociado a no sé qué cosa, bueno, en ese caso podrían considerarlo como parte del pasivo financiero. La diferencia va a ser si consideran ese préstamo del dueño dentro del capital de trabajo o si lo consideran como parte del pasivo financiero. Esta es la duda que está generada acá. Pero yo les digo, para poder responder eso, habría que ver muy bien el caso en la letra y la información cualitativa que tienen, para saber ahora, si... perdón, Dale. mirando esa fórmula que hay abajo de pasivos financieros presupuestados, si yo hago una inyección de dinero, lo que me va a variar son las disponibilidades. O sea, ¿no? Estoy pensando, mirando esa fórmula, Claro. variación de capital de trabajo, variaciones, por ejemplo, como en el caso del ejercicio anterior, en el que a mí me prestaban dinero, ¿no? Para mantener, creo que era para mantener una caja. La caja mínima de 100.000. Ahí va. Sí. Yo lo que voy a tener es una variación de disponibilidades, ¿no? Pero ahí está bien, pero ahí yo te hago una precisión. Imagínate que ese préstamo lo devolvés enseguida y está más atado a tu capital de trabajo, entonces podrías considerarlo acá adentro. Pasa que el tema es la otra pata Claro, del ahora asunto. ¿qué pasa? Imagínate que te prestó para la caja, pero vos se lo devolvés dentro de, no sé, un montón de tiempo y
en ese caso Por ahí puede no. ser un pasivo más de largo plazo. Entonces va a ser parte de tu variación que vas a tener acá. Sí. ¿Entendés? Pero por eso yo les digo, no generalizaría esa regla cuando aparezca algún rubro medio raro, tenemos que leer con cuidado qué dice la letra. Y ahí nos vamos a dar cuenta enseguida si está conectado con el giro de la empresa y las actividades normales de la empresa, o si está conectado más con algo de un pasivo realmente a largo plazo. Claro, si lo tengo que devolver dentro del periodo en estudio, o sea, ya sea en un ejercicio o 3 meses, como lo vimos en el anterior, ahí ya no, capaz que entrarían en capital de trabajo. Entra en el capital de trabajo y va a estar explicado dentro de estos Exacto. 132. Ahí va. Si se lo tengo que devolver dentro de ese periodo. Correcto, Está. correcto. Sí, ¿Se ahí entiende? está. O sea, los dos Ahí- están conectados, pero sería parte de la desviación del capital de trabajo, que a su vez es lo que me explica cómo van a variar las deudas financieras. O sea, por eso que están conectados, pero yo miraría la letra para entender bien. Claro, ahora sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ya saqué apuntes, ¿eh? No estuvo muy buena esta clase, sacaron demasiado. No, eso no vale. Todavía no terminó la clase, así que todavía podemos sacar más. Podemos ir dejando por acá nomás, entonces. No, esta vez precisamos aprovechar estos 15 minutos porque si no, nos vamos a No, si no, atrasar. no llegamos. Quedan 4 clases. Quedan 4 clases. Y como 5 temas. Bueno. Sí, nos queda precio de transferencia, nos queda centro de responsabilidad y bueno, y tenemos que cerrar ahora análisis de desviaciones. ¿Es el 26? Pero precio de transferencia y centro de responsabilidad es práctico también. Claro. Sí, claro. Tenemos el caso de maquinita. Bueno, vamos a aprovechar estos 15 minutos y vamos al otro ejercicio que teníamos. ¿Tá? La juguetería. Vamos a ver si podemos hacer la primera parte. La juguetería dice así. La juguetería es una empresa que se dedica a la venta de juguetes en 2 líneas, Baby y Junior. Decidió el año pasado comenzar a presupuestar sus actividades. Ahora te encuentras efectuando el análisis de variaciones entre lo presupuestado y el desempeño real, y para ello cuentas con la siguiente información. El ejercicio económico va del 1 de enero al 31 del 12. Al 1 de enero habían en existencia 571 unidades de la línea Baby y 4.388 unidades de la línea Junior, cuyos costos unitarios eran de 48,8 y 20,5 respectivamente. La empresa utiliza el sistema FIFO para el ordenamiento de las salidas de sus mercaderías, primero entrado, primero salido. Para el periodo en cuestión, se había presupuestado vender 5.713 unidades de Baby y 31.838 unidades de Junior. Para Baby se presupuestó un precio promedio de venta de 82,5 unidades monetarias, mientras que para Junior se estimó un precio equivalente a 1/3 del precio de Baby. El costo de Baby se estimó en 2/3 del precio presupuestado. Al final del periodo se supo que el precio real de Baby fue de 20% superior al previsto y el precio real de Junior fue un 30% superior al previsto. En cuanto a los costos, el costo unitario real de la línea Baby fue un 20% superior al previsto. Además, se sabe que se vendieron 10.900 unidades menos de lo estimado de Junior y que la variación precio de Baby fue de 77.220. Todas las compras y los gastos se efectúan a crédito y adicionalmente se sabe que las compras, ventas y gastos de la empresa están exentas de IVA. Tenemos entonces el estado de resultados al 31 del 12 presupuestado real y tenemos lo mismo con el estado de situación patrimonial. Vieron que acá también ya nos dan la información de los promedios, por lo tanto, probablemente nos pidan calcular el ciclo de conversión de caja. Entonces nos pide, realiza el análisis de variaciones en los resultados
del ejercicio anual finalizado el 31 del 12 según la metodología vista en el curso. Y realiza el análisis del ciclo de conversión de caja y comenta brevemente su resultado. ¿Está? Entonces, para el primer se pide las variaciones en los resultados, ¿sí? En el estado de resultados, de vuelta. Lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas, ¿sí? Para poder calcular las variaciones en el estado de resultados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la particularidad que tiene este ejercicio? ¿Sí? Es de que nosotros, para poder calcular las variaciones, para poder aplicar las fórmulas, ¿sí? Tenemos que tener claro un cuadrito, tenemos que tener como un cuadrito como este, ¿no? Tenemos que tener claramente identificado cuánto es el precio, cuántos son los costos, ¿sí? Cuántos son las unidades de venta. Y en la letra, si nosotros miramos, no tenemos un cuadrito claro y justamente nos dan informaciones para nosotros calcular esos precios, calcular esos costos y las cantidades. Entonces, para poder responder este se pide y poder aplicar las fórmulas, ¿sí? Que ya no tiene dificultad porque ya entendimos cómo hacerlo, lo que vamos a hacer es vamos a entender cómo a partir de los datos podemos calcular ese cuadrito con los datos, que es lo que nos está faltando. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, yo les voy a pedir que me ayuden un poco y vamos despejando los datos a partir de las informaciones que nos da la letra. Entonces nos decía, ¿cuánto era la existencia inicial que nosotros teníamos de Baby? ¿Sí? Y de Junior. ¿Cuáles eran los datos iniciales? 571 ahí de Baby. Está acá, ¿no? 571, ¿sí? Unidades. Y tenemos por otro lado los 4.388, que son las de Junior. Y los precios, o sea, mejor dicho, el costo al que está evaluado, el valor, 48,8 y 20,5. Entonces, acá ya podemos ir completando algunas informaciones, que ya sabemos que tenemos 571 de Baby y tenemos 4.388 de Junior, y ya sabemos que los costos unitarios al que estaban evaluados Baby era 48,8 y 20,5. ¿Sí? ¿Qué otras informaciones tenemos para poder completar, tanto para Baby como para Junior, lo que fueron cantidades, precios y costos presupuestados y cantidades, precios y costos reales? ¿Qué otros datos tenemos en la letra? Les vuelvo a poner la letra. Cantidad presupuestada. Bueno, Presupuesto de de Baby vender. y de Junior, 5.713 de Baby, 31.838 de Junior. Perfecto, perfecto. Gracias, Laura. Entonces lo voy a poner acá. Son los 5.713, que son las cantidades presupuestadas de Baby, y los 31.838, que son las cantidades presupuestadas de Junior. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Puedo seguir completando algo más? Y el precio, ¿no? El precio, se presupuestó un precio promedio de ventas de 82,5, dice. Bien. Para Baby. Mientras que para Y Junior. Junior se estimó un precio equivalente a un tercio del precio de Baby. Perfecto. Entonces, 82,5. vamos a completarlo ya y tenemos el 82,5 y esta habíamos dicho que era un tercio. O sea que es este dividido 3 y ya vamos completando ahí y ya tenemos los precios presupuestados. Profe, que te diga que es el precio promedio ahí, como que no le prestamos mucha atención, ¿no? Porque es como medio confuso. ¿En dónde, perdón? En la letra, que dice el precio promedio. Se O sea, me da presupuestó como confundirme del otro promedio que hay que calcular. Sí, igual es precio de
No, está bien, sí, igual es como las ventas, el precio de ventas que estás tomando para el periodo. Sí, acá no confunde, en principio no confundiría, por ahora no confundiría nada el dato ese de que sea promedio. Por lo menos lo Lo vamos a que hacer más pasa es adelante. que ella lo que dice es que eso lo usábamos para el ciclo de conversión de caja, hablábamos de promedio, promedio, promedio. Entonces el hecho por ahí que diga Ah, promedio, María en claro. el Ahí va, sí, cálculo. eso fue. Claro, ojo igual que en el ciclo, lo que utilizamos para el ciclo de conversión de caja Y no usamos el precio. son los saldos, claro, son los saldos promedios, pero acá estamos utilizando el precio para justamente poder calcular, para poder calcular el resto del ejercicio. Profe, puede ser que venga de la mano con lo que hemos hablado del costo de los productos, que también para facilitar se hace un precio solo, porque puede ser que hayan habido ventas de distintos precios, ¿no? Sí, en este caso igual, no estamos hablando, ojo acá, porque no estamos hablando de costo, o sea, de la compra, que en ese caso tendríamos No, todo sí, el sí, tema del eso entendí, criterio de pero evaluación y todo lo demás. Sí, acá tómanlo como un precio promedio, si no, puede ser un precio uniforme o el precio de venta para el año. En este caso no complica para nada. ¿Tá? Y después el otro dato que teníamos era de que el costo de Baby se estimó en 2/3 del precio presupuestado. ¿Tá? O sea que el costo de Baby, que lo tenemos acá, va a ser 2/3 del precio presupuestado. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? A ver qué otros datos más tenemos. Acá abajo decía, el precio real de Baby fue un 20% superior al previsto y el precio real de Junior fue un 30% superior al previsto. ¿Tá? Entonces también ya podemos completar estos datos de precio real. ¿Sí? De hecho ya Eso es están con respecto que al precio presupuestado. correcto, porque en la letra dice que es con respecto a lo que estaba previsto. Entonces, con respecto a lo previsto, el precio real de Baby fue un 20% más y con respecto a lo presupuestado, el precio real de Junior fue un 30% más. Por lo tanto, ya tenemos acá calculado un 20% más y un 20% más. ¿Bien? Y a ver si tenemos algún otro dato. Profe, lo de 2/3, ¿dónde fue que lo usó? Lo de 2/3 lo utilicé para el costo, porque acá nos decía, el costo de Baby se estimó en 2/3 del precio presupuestado. Entonces, el costo de Baby presupuestado es 2/3 del precio presupuestado. Lo utilicé ahí. Ahí va. En base al dato que tiene la letra. ¿Tá? Bueno, seguimos. Nos queda acá esta última parte, a ver qué nos dice estos datos. Nos dice, en cuanto a los costos, el costo unitario real de la línea Baby, fue un 20% superior al previsto. Entonces, el costo real de la línea Baby fue un 20% superior al presupuestado. ¿Tá? Ya lo calculamos acá. ¿Sí? Después, ¿qué más? Vamos a seguir leyendo. Además se sabe que se vendieron 10.900 unidades menos de lo estimado de Junior. 10.900 unidades menos. Y que voy a parar acá. Entonces, nosotros sabemos que de Junior vendimos 10.900 unidades menos versus lo presupuestado. Por lo tanto, lo que terminé vendiendo fueron estos 20.938. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, y después lo otro que tenemos acá, nos dan como... Lo de la variación de precio te están dando ahí como
para que utilices las fórmulas esas de variación de desvío, supongo, ¿no? La económica. Y que de ahí puedas despejar alguna variable que te esté faltando. ¿No? Perfecto, perfecto. La variación precio nos la dan, ¿por qué? Porque nosotros ya conocemos las fórmulas y justamente nos falta despejar alguna variable, que son los otros datos que nos faltan. Entonces, utilizando este dato, es que nosotros vamos a terminar de calcular lo que serían las cantidades reales, que son las que nos faltan acá. Porque ¿cuánto nos dicen que fue la desviación, la variación precio? 77,220. 77,220. Y la desviación precio, nosotros ya sabemos de las fórmulas que vimos hoy, era que era el precio real menos el precio presupuestado por la cantidad real. Entonces, nosotros tenemos el precio real. Sí, lo tenemos. Sí. El 99, ¿no era? El de 90, Bailey, ¿no? 99, correcto. Y el presupuestado, el de arriba, 82,50. 82,50. Ah. Entonces, nosotros ya sabemos que la diferencia de precio real menos precio presupuestado es de 16,50. Por lo tanto, si dividimos los 77 entre los 16,50, despejando, llegamos a que la cantidad real, o sea, si pasamos todo esto para el denominador acá abajo, ¿sí? Para poder despejar la cantidad real, podemos sacar de que la cantidad real es 4.680. ¿Sí? 4.680. Entonces ya pudimos completar también este dato de acá, que era un dato que nos estaba faltando. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí, bien. Claro. Entonces, hasta ahora lo que nos está faltando terminar de calcular, ¿sí? Es el costo presupuestado de Junior, y después hay otro más que nos está faltando calcular, que acá me lo trae la fórmula, pero en realidad es otro dato que nos está faltando calcular, es el costo real que tuvo Junior también. ¿Está? Si quieren, como ya son las 9, paramos acá y con la información que tienen del ejercicio, si pueden, traten de entender cómo calcularían estos costos presupuestados para Junior y costos presupuestados costos reales para Junior también. Así después simplemente lo único que vamos a hacer es como tenemos todos los datos, aplicamos las fórmulas que ya los vimos hoy al detalle y vamos a poder calcular todas las variaciones. ¿Tá? Pero la dificultad de este ejercicio no está en aplicar las fórmulas, que es lo que vimos ya, sino que la dificultad está en despejar y sobre todo en despejar estas dos variables que tiene unos temas conceptuales para poder hacerlo correctamente. ¿Les parece? Reenganchamos la que viene con esto. Tomamos ahí los primeros 30 minutos de la clase, 30-40 minutos, cerramos el ejercicio y después vamos al tema de centro de responsabilidad y precio de transferencia. Perfecto, gracias, profesor. Hasta la próxima. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana ahí.